Hola amigos, yo soy Ninel Sandoval y estoy muy contenta de poder compartirles estas cápsulas acerca de historia de México, cuyo objetivo es que conozcamos, entendamos y nos identifiquemos un poco más con las culturas que definieron la identidad de nuestro país antes de la llegada de los españoles. Vamos a enfocarnos un poco en las culturas del centro del país, cómo fue su historia y desarrollo, y pues espero que les parezcan muy productivas e interesantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Son algunas de las incógnitas que el humano se ha planteado desde inicios de nuestra historia. Sin embargo, nosotros mismos hemos buscado sistematizar las respuestas al punto en el que hoy, debido a la globalización y el bombardeo mediático, la mayoría de los habitantes del mundo compartimos gustos en ropa, música, marcas, lentes de sol, comida, etc. En México específicamente tenemos un problema aún más profundo que proviene de que desde el tiempo de la conquista nos han enseñado que nuestra cultura es inferior, que descendemos de indios primitivos que no estaban civilizados y que debido a Europa pudimos modernizarnos y adaptarnos al resto del mundo. Y durante 500 años, españoles, franceses, estadounidenses y nosotros mismos como mexicanos nos hemos encargado de introducir bien profundo en nuestra memoria la idea de que lo nuestro es inferior a lo que hubiera en cualquier otra parte del mundo. ¿Y a qué nos ha llevado esto? A una crisis de identidad tremenda, donde no conocemos nuestra propia historia, no nos identificamos con nuestra cultura, desconocemos nuestras raíces, nuestra lengua, los héroes de nuestra tierra, nuestras leyendas, mitos, nuestra magia, que además es extraordinaria y única. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Que perdimos nuestro sentido del honor, que no tenemos sentido de pertenencia, valoración, amor, respeto por nuestro país. Y entonces lo corrompemos, lo robamos, lo vendemos y lo traicionamos. Es por eso que quiero platicarles un poco acerca de nuestra historia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuáles son algunos de los aspectos que hacen de México un país maravilloso y fascinante? Aquí en México provenimos de una de las culturas más sobresalientes de la historia de la humanidad, equiparables a los egipcios, griegos, hindús, chinos, mesopotámicos, etc., que llegaron a desarrollar una forma única de interpretar el universo, sus fenómenos, ritmos, misticismo y nuestra relación con él. Llegaron a un nivel de conocimiento y sincronicidad tan desarrollado que hay quienes piensan que culturas como los teotihuacanos o los toltecas o mayas desaparecieron de este plano físico ascendiendo a niveles superiores de conciencia, cosa que otras religiones del mundo con una elevada vocación espiritual aún no han logrado, como los budistas o los hindús, por ejemplo. Pero, ¿cómo fue posible esto? ¿Qué determinó que tanta sabiduría se desarrollara aquí? Todo inicia con el poblamiento de nuestro continente por seres humanos nómadas que cruzaron el estrecho de Bering y a lo largo de miles de años fueron explorando, buscando lugares propicios para desarrollar su forma de vida. Imagínense cómo eran las cosas en ese tiempo siendo nómadas y estando completamente expensas de los caprichos de la naturaleza, a merced de la flora, de la fauna, la nieve, la lluvia, el sol, del trueno y del fuego, y dependiendo únicamente de su ingenio y su buena suerte. Eso los llevó a ir creando lazos afectivos y correlacionales con los seres que habitaban a su alrededor, con las estaciones del año, los espíritus de cada región, y es así que surgen todas las tribus y pueblos del norte del continente, ahora Canadá, Alaska, Estados Unidos y el norte de México, de forma nómada o seminómada, muy vinculados con los espíritus de los animales, de la tierra, sus temporadas, ciclos, sonidos, su misticismo y su magia. Pero en el año 1200 a.C., en México, comenzó a ocurrir algo distinto. En una región ubicada entre Tabasco y Veracruz, comienza a surgir la primera civilización de Mesoamérica, conocida como los Olmecas. Existen 7 culturas madre en todo el mundo, es decir, que de cero crearon todo un sistema ideológico, filosófico, político y religioso. Los egipcios, hindús, chinos, mesopotámicos, fenicios, los chavín y los olmecas. ¿Pero qué representa esto? Nuevamente, quisiera pedirles que se imaginen que llegan a un lugar donde no hay nada más que selva, donde nunca ha habido nada,
cuando nadie ha creado nunca nada permanente. 10.000 años antes ya había habido paso de nómadas, pero nadie había realmente edificado. Y entonces estos habitantes comenzaron a organizarse y a definir roles sociales específicos. Comienzan a estructurar y a construir una ciudad, definiendo lo que serían templos, calzadas, adoratorios, y a estandarizar una lengua y desarrollar un culto que durante cientos de años se fue volviendo más profundo, pues su relación con toda la naturaleza, astros y energías estaba profundamente vinculada. Una de las principales deidades que surgieron en aquellos tiempos hasta ahora y que ha estado presente en todas las culturas del Anáhuac es la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, de quien hablaremos a detalle más adelante. Y entonces, los olmecas comenzaron a desarrollar una cosmovisión bastante compleja, apoyados por arquitectura muy sofisticada con un alto nivel de planeación y estructura que les permitía la observación estelar y una forma de vida sedentaria, organizada y perdurable en el tiempo y el espacio, que los protege contra las condiciones del clima, como ríos caudalosos que de pronto se desbordaban, además de la escultura monumental alrededor de la cual aún hay varios misterios. Seguramente todos hemos oído hablar de las cabezas colosales que se han encontrado en toda la zona del Golfo, pero nadie sabe cómo pudieron trasladar la piedra para ubicarlos en estos sitios, pues su peso es tremendo y toda esa zona está cubierta por pantanos y manglares, por lo que no se encuentra ese tipo de material hasta muchos kilómetros más al sur, y por lo que tampoco es fácil explicarse cómo las trasladaron en estos inestables terrenos. La arquitectura estaba íntimamente relacionada con la religión y la ciencia, por lo que hubo un notable desarrollo filosófico, científico, tecnológico, político y religioso que fueron las bases del resto de las grandes capitales que se desarrollaron en el Anáhuac. Y bueno, ¿qué es el Anáhuac? Hay diferentes teorías. Hay quienes dicen que a lo que hoy llamamos América, en tiempos precolombinos se le consideraba Anáhuac, es decir, desde Alaska hasta Nicaragua, o bien que comprendía desde la mitad de México hasta Nicaragua, que justamente significa hasta aquí el Anáhuac. En mi opinión, esa es la teoría que me hace más sentido, y es importante entender esto porque aquí las culturas no estaban completamente aisladas. De alguna manera pertenecían a un mismo sistema, lo que Guillermo Marín llama la diversidad de la unidad. Es decir, que compartían formas de organización como la lengua, educación, que era obligatoria para todos, el sistema alimentario y algunos aspectos de la religión. Y hubo a lo largo de la historia una espiral de desarrollo de distintas grandes capitales, como lo fueron los olmecas, teotihuacanos, toltecas, mayas y por último los mexicas. Y algo muy importante que determinó los altos niveles de conocimiento alcanzados aquí es que a diferencia de todas las otras culturas desarrolladas en Europa, África y Asia, seguramente existieron peleas por apropiarse de algún territorio, pero había suficiente espacio para todos y de alguna manera lograban desarrollarse mayormente de una forma pacífica, por lo que la atención y la energía podían perfectamente dirigirse a la observación y el estudio, al análisis y desarrollo integral de la sociedad, más que a la guerra. Poco a poco se fueron expandiendo y creándose otras culturas y pequeñas civilizaciones a los alrededores, cada uno adaptando sus características a las propias condiciones de los nuevos lugares donde se asentaban, hasta que llegamos al año 200 a.C., al pleno florecimiento de los teotihuacanos, quienes fueron la gran capital de Mesoamérica. Teotihuacán es un gran misterio, porque nadie sabe realmente quién lo construyó o cómo alcanzaron tal perfección en toda su estructura, cuál era la finalidad real de cada uno de los basamentos piramidales. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba realmente, ya que cuando los mexicas pasaron por ahí, más de 1000 años después, encontraron el espacio abandonado, por lo que ellos le pusieron el nombre de Teotihuacán. Lo que sí sabemos es que fue una gran metrópoli, abundante y majestuosa, con más de 200,000 habitantes de todas partes del continente. Para hacer una comparación, al momento de la llegada de los españoles, París tenía 40,000 habitantes y era de las ciudades más pobladas de Europa. Estos habitantes ayudaron como mano de obra para construir los templos y avenidas.
Su rápido florecimiento se debió a su ubicación estratégica que les permitía desarrollar importantes redes comerciales y a la tecnología usada en la agricultura, lo que les permitió tener un gran abastecimiento de recursos y de tiempo para dedicar a la observación, investigación, educación y culto, haciendo una expresión del conocimiento religioso a través de la arquitectura. Y así se posicionaron como la ciudad sagrada más importante de Mesoamérica y probablemente del mundo, con un perfeccionamiento técnico y científico y tecnológico nunca antes visto. Se representa a sí misma como la versión cosmogónica del centro del universo. Quiero pedirles nuevamente que se imaginen cómo era Teotihuacán. Lo que es la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl y la pirámide del Sol se inundaba intencionalmente en época de lluvias, volviéndose un espejo de agua a través del cual se reflejaba la Vía Láctea para poder observar el movimiento de los astros. Los templos iluminados con antorchas, siempre el olor a copal. Todas las pirámides ostentaban hermosos murales de varios colores e incrustaciones de conchas y piedras preciosas. Un lugar sagrado donde los seres humanos vivían de la mano de sus dioses, sus astros y su entorno, en prosperidad, armonía y equilibrio. Además, de acuerdo a la cosmovisión mexica, el quinto sol, el cual está ya terminando, inició en Teotihuacán. La leyenda dice que los dioses se reunieron ahí para decidir quién sería el nuevo sol. Los elegidos eran Nanahuatzin, un enfermo de sífilis con muchas deficiencias físicas, y Tecusistecatl, un vanidoso príncipe que adoraba elogiarse a sí mismo. La prueba era que tenían que saltar al fuego, y el primer candidato para hacerlo fue Tecusistecatl, pero fue temeroso y no se atrevió a entrar en él, por lo que fue el turno de Nanahuatzin, quien había recibido infinidad de humillaciones y burlas por su aspecto. Él no dudó y de inmediato saltó al fuego, convirtiéndose en el brillante y resplandeciente sol que aún hoy nos ilumina todos los días. De ahí viene la denominación de Teotihuacán como la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Y de esa historia podemos aprender la importancia de valorar el carácter y la determinación por encima del estatus o la apariencia. Aproximadamente en el año 700 después de Cristo fue la decadencia de Teotihuacán. Nadie sabe exactamente qué se debió. Hay quienes piensan que fue por conflictos sociales internos o por guerras con los chichimecas del norte, o bien porque abusaron de los recursos naturales o cualquier acción humana nada diferente a lo que podríamos vivir ahora. Pero también hay quienes sostienen la teoría de que sus dirigentes y gobernantes pudieron alcanzar niveles superiores de conciencia y abandonar este plano físico para llegar a un nivel de espiritualidad más elevado, que era el objetivo de los hombres de aquel tiempo. Es un gran misterio. Todo lo que sabemos son especulaciones, así es que dejo a su criterio la respuesta. Pues bueno amigos, yo soy Ninel Sandoval. Acompáñenme en el siguiente capítulo que va a ser referente a Tula y Quetzalcóatl. Me va a encantar verlos pronto. Tlazohcamati, Ometeotl.